Buenas, buenas, buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Me escuchan por ahí? Hola, buenas tardes, Gustavo. Un gusto, Darío. ¿Cómo te va? Hola Darío. ¿Se escucha bien mi voz ahí? Yo te escucho bien. Perfecto. ¿Quién tenemos? Belu, Evelyn, Joana, Natalia, Lorena, Horacio, Tommy, Tiara, Miguel, Daniela, Karina, Sabri, Karina. Bueno, ¿de qué lugares estamos? Si quieren comentar, ¿en qué ciudades se encuentran? No sé si es permitido hablar o escribimos. Decime No, 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 no. como La vos idea es que quieras. sea participativo, así que mientras más hablen, más videitos se vean, Ajá. mejor. Bueno, mi nombre es Darío Hernán López, vivo en Villa Urquiza, Ciudad de Buenos Aires. Perfecto. Buenísimo. Buenos Aires, presente. Punilla, Córdoba capital. Córdoba, capital. Hola, buenas. Yo soy Tiara Lanís. Yo soy de Bahía Blanca, de Buenos Aires también. Bahía Blanca. Buenísimo. Santa Buenos días, Fe. profe. Hola, hola. ¿Se Bueno, puede tomar mate, no? Mientras hablas. sí, por favor. La idea, bueno, estos Bueno, encuentros bien. que son parte de este espacio virtual que le llamamos el Rincón de la Política, que arrancamos en diciembre del año pasado. Son encuentros de formación y debate, ¿m? Sobre todo un poquito, la idea es que sea un poquito más debate que formación, o al menos simultáneamente. Y en ese sentido, bueno, hacemos encuentros una vez por mes, cada 15 días, vamos viendo cómo se da la cosa. Tengo un gatito acá. Hola. Así que por ahí me tapa justo las cosas que tengo que leer. No hay drama. ¿Qué les iba a decir? Bueno, entonces vino su dueña a retirarlo, pero está en otra aula. Les decía, entonces, estos encuentros virtuales son de formación, de debate. En ese sentido, generalmente la dinámica es pasarles un texto previo para que vayan tomando nota de algunas cositas. No sé si habrán podido leerlo, pero si no, después lo pueden leer. Y un poquito generar el debate también a partir de esas lecturas. Yo ahora les voy a mostrar un par de recursos como mapas, vamos a ver algún videíto, algunas cositas. Y mientras vamos conversando, la idea es que puedan intervenir, pueden participar cuando lo deseen, ya sea desde hacer una pregunta, un comentario o lo que les parezca pueden estar invitadas e invitados. Y bueno, vamos viendo cómo se da la dinámica. La idea es que yo empiezo a traer a colación algunos conceptos, algunas cositas, y si quieren ir participando, genial, o esperan un ratito y participan después, como sientan. Pueden levantar la mano o no levantar la mano. Sí, lo que les pido es que tengamos los micrófonos silenciados hasta que cuando quieran comentar algo lo pueden activar. Bueno, en este texto que les compartí, más o menos la idea es combinar una especie de memes con algunos conceptos básicos ligados al tema de hoy, que va a ser sobre todo lo que es capitalismo actual, de plataformas, lo que es la cuestión del mercado de trabajo, el empleo y el desempleo. Es un poquito va a ser la temática de hoy. Y hoy también vamos a definir más o menos qué tema les interesaría trabajar en el próximo encuentro, que va a ser ya para agosto, ¿sí? Así que tenemos unas pequeñas vacaciones. Y la idea un poco también es ir relacionando estos conceptos con las cositas que van pasando hoy en día en nuestra querida y bendita Argentina. Bien. ¿Qué más decirles? Bueno, entonces un archivo donde tienen varios conceptos, como para que tengamos algún aparato conceptual básico con el cual poder de algún modo debatir, ¿no? Con algunos aportes teóricos. Así que, pero antes de esto,
yo quería mostrarle unos mapitas que también se los puedo pasar después. Bueno, por ahí se me tilda un poquito el video, pero mientras me escuchan, todo bien. Bueno, algunos mapitas mundiales sobre el empleo, como para que empecemos a reflexionar un poquito. Bien, primero, ver un poquito cómo somos, cuántos somos en el mundo, ¿no? Hoy en día, fíjense en este mapita de la población mundial, si bien es del 2022, un poco refleja ¿Por a qué no medida. veo, Gustavo, yo el mapita? A ver, ¿qué pasa? ¿Los demás están viendo el mapa? ¿Se ve? Yo lo veo. Sí, dicen que sí. Y sí se ve. Sí, ¿Qué estoy Todo el haciendo mundo mal? ve. Algo mal. Algo estás en otro lugar. Ah, está acá el mapa, pero sí, sí, está bien. Espera. Bien, en este mapita, a medida que aumentamos la intensidad del color azul, vemos que hay más población en algunos países que en otros. Entonces vemos, lógicamente, mucho en China, también tenemos en India, Rusia, Estados Unidos, Brasil, bien, y a medida que tenemos colores más claros, vemos menos población en esos países. ¿Por qué es importante esto? Porque, bueno, la población básicamente es la mano de obra, ¿no? Entonces, lo primero que hay que pensar es cómo se van generando nuevas dinámicas a nivel de producción, de consumo, de circulación de bienes y servicios dentro de las nuevas formas del capitalismo, y eso depende también de las poblaciones, de cómo se distribuye la población a nivel mundial. Si pudiésemos superponer capas de mapas, veríamos cómo se van generando deslocalizaciones de algunas poblaciones, migraciones, y cómo eso se relaciona también con las dinámicas de empleo. En este mapita tenemos el empleo informal en el mundo. Fíjense ahí. Tenemos los colorcitos, en el caso nuestro, Argentina, bien, 20,49, menos de 20, en cifras porcentuales, ¿no? Entonces, fíjense, tenemos mayor empleo informal en las zonas rojas, ¿bien? Sectores de África, sectores del sudeste asiático, que son también algunos de los puntos donde se empieza a localizar por ahí la nueva mano de obra barata. Hay países con los que cuentan con ciertos recursos naturales, socionaturales, hay otros países que no cuentan con esos recursos y de algún modo su único recurso pasa a ser la mano de obra barata. Autoempleo, fíjense. También, a medida que aumentamos el color azul, tenemos mayor autoempleo. Argentina está ahí en medio. Con autoempleo nos referimos a, bueno, a trabajo independiente, trabajo freelance, trabajo monotributo, bueno, todo lo que sea justamente autoempleo. ¿Bien? Entonces vemos también que se concentra el autoempleo en todo lo que es el tercer mundo. ¿Bien? Detalle también a tener en cuenta. Horas de trabajo semanal establecidas por ley en el mundo. Horas de trabajo semanal establecidas por ley. Bueno, Argentina figura entre los países que más tienen trabajo semanal por ley. Bien, tenemos algunos que no tienen límite, Estados Unidos, algunos países de Europa. Después, creo que queda uno o dos mapitas. Bueno, estado de los derechos de los trabajadores en el mundo. También los países que tienen colores más fuertes, como el rojo, el bordó, el negro, son países donde los derechos laborales, bueno, están ahí a la deriva. En el caso nuestro de Argentina, estamos en un nivel 3, ¿no? Con derechos laborales nos referimos a derecho a la libertad sindical, negociación colectiva, huelga, ¿bien? Sí, Sol. ¿Podrías poner después el mapita donde ponías la mano de obra barata? Al final, No si había podés. mapita de mano de obra barata, me parece. Había de autoempleo y empleo informal, este capaz. Ah, tiene forma, está bien.
Lo interesante sería después hacer un cruce, ¿no? Superponer estos mapas para ver cómo se solapan o no. Pero bueno, por ahora quería traerles a colación estos mapitas. Y quedan dos mapitas. Acá vemos un poquito cómo se va deslocalizando a nivel mundial la producción. ¿Bien? El primer punto que hay que tener en cuenta es que hay ciertas dinámicas capitalistas a nivel mundial que muchas veces son independientes de las dinámicas propias de cada país, ¿no? Ahora vamos a ver en un ratito la cuestión de las empresas, si es verdad que las empresas crean empleo o no, quién crea empleo. Bueno, primer punto a tener en cuenta es que hay dinámicas mundiales que no hay que olvidarse. Esas dinámicas a veces son independientes de algunas empresas, se van generando un poco en la marcha, otras veces sí, algunas empresas generan cierta influencia, pero bueno, se va generando a veces una especie de sistema ahí, de estructura, en la cual, bueno, es un poquito impredecible algunas cuestiones del futuro. Pero bueno, por ejemplo, en busca del trabajo barato, vemos que muchas empresas norteamericanas han empezado a tercerizar o a contratar mano de obra en países, por ejemplo, como el sudeste asiático, en India, también en Sudamérica. Vemos como Europa también, las líneas azules, se ha venido aquí para Brasil, para Sudáfrica, para India, buscando, ¿no?, este trabajador barato que ahora, en las nuevas lógicas de la inteligencia artificial, de las nuevas tecnologías, ese trabajador barato de algún modo empieza a ser reemplazado también por la automatización o la maquinización de la producción. Entonces, los robots, que por ahí podemos llegar a pensar que van a reemplazar a algunos humanos, algunos trabajos, muchas veces también son una lógica del capitalismo para reemplazar a la mano de obra estrictamente barata. Hay todo un debate ahí de si estos nuevos robots, por ejemplo, hace poco Starbucks ya creó un restaurante, un local, ¿no?, donde trabajan robots sirviendo y también produciendo la comida. Bueno, McDonald's también. Entonces acá el primer punto a pensar es si estas nuevas tecnologías como la robotización van a reemplazar por completo al ser humano o no. Y en ese caso, si reemplazan al ser humano, empezamos a ver algo muy interesante en términos del capitalismo, del comunismo y del marxismo, porque ¿cómo vamos a generar, por ejemplo, una revolución obrera si no hay clase obrera? ¿No? Entonces, si ya no hay clase obrera, si cada vez algunos trabajos van a desaparecer, ¿qué papel cumple el proletariado en el nuevo mundo? Lo cierto es que, si vemos ciertas estadísticas, no se elimina por completo algunas labores. De hecho, algunos países empiezan a pensar en esta idea, fíjense, hay que proteger al trabajador, a la trabajadora, pero no al trabajo. ¿Qué significa esto? Obsesionarse con mantener un trabajo que es obsoleto, ¿bien? O podemos pensar, alguien toda su vida, o de aquí en más, querría, por ejemplo, trabajar 40 años en un cajero, ¿no? Es para pensar. Si hay ciertas funciones que podemos automatizar, ¿bien?, ahí el problemita es quiénes van a ocupar esos nuevos trabajos, qué tipo de conocimientos se requieren. Por ejemplo, Estados Unidos utiliza un dron para vigilar una zona de Siria. Ese dron que antiguamente, o un avión, por ejemplo, que antiguamente lo piloteaba un humano, ahora ese humano es reemplazado por un dron, pero ese dron, fíjense, genera, por ejemplo, más de 100 puestos de trabajo en la industria de aviación de Estados Unidos. ¿Cuáles son esos trabajos? Desde el mantenimiento del dron, desde el control remoto, ¿no?, el manejo remoto del dron, el análisis de todos los datos que genera ese dron, genera toda una industria de más de 100 trabajadores por dron, ¿no? Entonces acá esta idea de proteger al trabajador y no al trabajo. Se refiere a, bueno, hay que proteger a la persona que a partir de ahora, probablemente en 5 años, esté trabajando en otra cosa y probablemente a los 45 años tengan que estar pensando en cambiar de trabajo. Entonces ahí, ¿qué función va a cumplir la empresa? ¿Qué función va a cumplir el Estado? El Estado podría promover ahí políticas de transición laboral, porque cada vez vamos a estar más en este mundo, donde mañana vamos a estar en otro trabajo. Entonces esta idea de proteger al trabajador y no al trabajo simplemente porque es un trabajo histórico o lo que fuese. Los procesos de maquinización, de automatización, sucedieron desde hace mucho tiempo
y más tajantemente con la primera revolución industrial. Entonces siempre va a haber procesos donde las máquinas de algún modo reemplacen trabajos automatizados de los seres humanos. Ahí el debate va en realidad un poquito por otro lado. Y por último, este mapita, vemos cómo las zonas industriales también van cambiando de lugar. ¿Sí? Incluso toda la industria del desecho va cambiando de lugar, porque hay algunas industrias que producen en determinados lugares y expulsan sus desechos casi siempre también en el tercer mundo. Entonces vemos, todos estos procesos de deslocalización empezaron a suceder a partir del último cuarto de siglo, del siglo pasado, ¿no? 1970, 75, empiezan a ocurrir estos cambios a nivel productivo y a nivel mundial. Entonces, resumiendo, hay nuevas lógicas dentro del capitalismo mundial. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que es el capitalismo de plataformas, que a veces exceden a los movimientos propios de algunas empresas o a las dinámicas propias de algunos países. Dicho eso, quiero mostrarles cómo se ve esto en Argentina. Creo que ahí se está viendo. Bien. Ahí está. Bien, en este mapita es el mapa productivo laboral de Argentina, que es un mapa interactivo bastante interesante, donde podemos ver, por ejemplo, fíjense también acá el color, cómo se organiza la producción, ¿bien?, en Argentina. Lugares donde hay más color es donde hay mayor desarrollo productivo. Entonces podemos ver aquí toda la zona centro, también zona sur, ¿bien? En este mapita, el mapa del calor que le llaman aquí, vemos también cómo se va concentrando el trabajo, ¿bien?, en algunas zonas de Argentina, ¿bien? O sea, donde hay mayor masa obrera trabajando allí. Y acá, por ejemplo, podemos acercarnos. Les voy a compartir ahora el link, por si alguien lo puede abrir en la compu. Porque de estas dinámicas depende también estos famosos mitos, por ejemplo, de las empresas crean trabajo, lo cual no es muy cierto. Es la coyuntura económica la que genera trabajo, no necesariamente las empresas. ¿Por qué? Podemos pensar que una empresa se instala en un lugar, llega a un lugar y genera empleo, supuestamente. Primero que esa empresa va a generar empleo si lo necesita, no meramente por voluntad. Es decir, yo como empresario voy a generar 100 puestos de trabajo porque me gusta generar trabajo y darle trabajo a la gente. No. El empresario va a generar trabajo si lo necesita la empresa. Bien, primer punto a tener en cuenta. No si lo quiere hacer por placer. Si esa empresa, por ejemplo, logra reducir costos, o por ejemplo, desarrolla ciertos niveles de innovación que hace que necesita expandir su producción a otros horizontes, a otros lugares, bueno, ahí va a necesitar gente nueva que trabaje en la empresa, ¿bien? Que empiece a intervenir en esos nuevos mercados. Pero fíjense, por ejemplo, si una empresa se instala y de algún modo consigue 200 clientes nuevos, ¿bien? Pensemos que llega una empresa telefónica o de internet, se instala en una ciudad y consigue 200 clientes nuevos, ¿bien? Y necesita 100 puestos de trabajo nuevos para esos clientes nuevos que consiguió. Bien, acá el primer problemita que se genera es que esa empresa que consigue 200 clientes nuevos, se los está sacando a otra empresa que tenía los 200 clientes, o a otras empresas. Bien, entonces el primer punto hay que tener en cuenta que la lógica con la cual se desarrollan, desenvuelven las empresas, es la lógica de la competencia. Si una empresa tiene más clientes, se lo está sacando a otro. Y probablemente esa empresa que contrata a nuevos empleados, también se lo esté sacando a la otra empresa que ahora tiene menos clientes y por ende tiene que despedir a empleados. ¿Bien? Entonces se van generando lógicas
lógicas empresariales de suma cero. Entonces la empresa de por sí no crea empleo. En todo caso, lo que hace es tomar despidos de otra empresa o quitarle clientes a otra. Entonces la empresa de por sí no crea empleo. Es la coyuntura la que va diciendo, bueno, necesitamos tales empleados, o se van distribuyendo esa masa obrera entre las empresas que están en el sector. ¿Bien? Si vemos acá, por ejemplo, y lo vinculamos con la cuestión de género, fíjense acá en este mapita, yo les voy a poner, por ejemplo, rama productiva. Está un poquito lento, pero bueno. Por ejemplo, pongo la rama petróleo y minería, ¿no? Bueno, fíjense, acá a la derecha, todo lo que está en azul corresponde a puestos laborales de hombres, y lo que está en rojo a puestos de mujeres. Entonces vemos que en la rama de petróleo y minería hay muy pocas mujeres trabajando, por ejemplo, y vemos muchos hombres trabajando. Pero si nos vamos, por ejemplo, a lo que es salud y servicios sociales, salud y servicios sociales, esperen, voy a apagar un ratito la cámara, porque está lento acá. Vemos que hay muchas más mujeres trabajando en el sector salud y servicios que hombres. ¿Están pudiendo ver esto en la pantalla? Sí, Sí, sí. está. ¿Bien? Sí. Entonces, en esas dinámicas del capitalismo también hay dinámicas de género. O si pensamos, por ejemplo, en el sector educación, a ver si aparece por acá, artísticos, culturales, profesionales. Bueno, si ustedes tienen el mapa pueden Profe, abrirlo también en sus compus, sí, o en la perdón, construcción. era una consulta. Sí, Cuando desarrolló la idea esta de que las empresas no crean trabajo, cuando se trata, por ejemplo, de empresas del Estado, sí. ¿podríamos decir que también sería como la misma dinámica, la misma idea? Ahí es un poquito diferente porque las empresas del Estado lo que buscan justamente, ¿cuál es el principal problemita ahí de igualar una empresa con una empresa privada, ¿no? Porque primero, cuando hablamos de este mito de las empresas crean empleo, eh, hay como algunos adjetivos que están de fondo. ¿Qué empresas? Privadas. ¿Bien? ¿Qué tipo de empleo? ¿Qué es crear? Además, el verbo crear, ¿bien? Significa que no hay nada, ¿no? Y por arte de magia se crea un empleo. Entonces, ese mito de las empresas crean empleo es un mito muy propio de los años, que surge en los años 90 o a partir de los años 80, cuando el concepto de patrón, por ejemplo, se deja de utilizar. ¿Bien? A partir de los años 80 cae la idea de patrón, porque empiezan a surgir también estas nuevas lógicas del autoempleo. En los años 90, por cuestiones del desempleo, surge el emprendedurismo. Bien, entonces, de algún modo, este mito es el gran mito de las empresas neoliberales. ¿Cuál es el problemita entonces de igualar una empresa privada con una empresa pública o estatal? El objetivo de una empresa es maximizar ganancias, o sea, obtener ganancias. ¿Y está mal eso? No. Es la esencia de una empresa, ganar dinero. Nadie quiere crear una empresa para no ganar dinero. Ahora, la empresa estatal o pública lo que busca es otra cosa, tiene otro objetivo. Bien, en todo caso, una empresa estatal o pública debe funcionar bajo la lógica ni pérdida ni ganancia. Sí, obviamente una empresa no debe perder, pero en todo caso lo que se busca es satisfacer una necesidad social. Puede ser una empresa para satisfacer algún servicio público, ¿bien? Entonces es otra lógica. Esta lógica de introducir la empresa privada al Estado y en ese sentido privatizar las empresas, hoy en día hay muchas empresas en Argentina que funcionan extremadamente bien, como YPF. Entonces, ¿por qué se las quiere privatizar? No se las quiere privatizar porque funcionan mal. Justamente se las quiere privatizar porque funcionan bien, porque dan ganancia. A diferencia de los 90, donde teníamos empresas que a lo mejor no daban ganancia. Esta vez hay muchas empresas del Estado
que sí dan ganancias, es obviamente que hay algunas personas que quieren aprovechar esas ganancias. Entonces, la lógica hoy de privatizar es una lógica empresarial también, ¿bien? De obtener esos réditos que se lo está quedando, por ejemplo, el Estado. Pero ahí me parece que es importante no igualar, ¿no? Una empresa privada con una empresa estatal. Son dos cosas muy diferentes y una empresa pública puede estar creada con el fin de generar empleo. Entonces, lo que debería hacer, por ejemplo, el Estado para generar empleo, si puede combinarlo con las empresas, sería justamente políticas de empleo, ¿bien? Que sí articulen con las empresas, pero que puedan estar mirando o favoreciendo la coyuntura económica. Es decir, bueno, ¿qué empleos se necesitan hoy en Argentina? Bueno, cada vez se van a necesitar empleos ligados a la informática, empleos ligados a la minería, bueno, que son las lógicas coyunturales hoy en día de Argentina. También se van a necesitar cada vez más empleos ligados a lo clásico, por ejemplo, desde electricidad hasta mecánica, porque cada vez vemos que hay menos formación en estos rubros, y esas formaciones las terminan dando también las propias empresas que tienen sus escuelas de formación y forman a sus técnicos propios, electricistas y demás, ¿no? Entonces, bueno, viendo esa coyuntura, ahí el Estado debería generar políticas de empleo para apoyar esa coyuntura. Pero si el Estado dice, por ejemplo, bueno, le voy a dar subsidio a una empresa para que genere empleo, bueno, ahí está el error. ¿Por qué? Porque históricamente, si vemos estadísticas, muchos estados, la mayoría de los estados han hecho esto, darle subsidios o dinero a las empresas para que genere empleo, sin ver esta dinámica de que cuando la empresa genera empleo, le está sacando empleo a otra empresa y está conquistando clientes que le saca clientes a otra empresa, que es la que va a terminar cerrando. Entonces, si hay 200 puestos de trabajo en un lugar y el Estado subvenciona a una empresa, lo está haciendo en contra de otra. ¿Bien? Entonces, el Estado debería participar en la coyuntura económica y no necesariamente favoreciendo una empresa puntualmente. ¿Bien? Bueno, ese ha sido un error histórico, el pensar que ayudar a las empresas es ayudar puntualmente a algunas empresas, cuando en realidad hay que ayudar al contexto económico, justamente para que sea el contexto el que pueda promover nuevos puestos de trabajo. Bueno, entonces les decía esta cuestión de género, ¿no? En el mapita. O si vamos, por ejemplo, acá, tenemos sector construcción. Casi no hay mujeres. Y esto si lo pensamos en el sur, por ejemplo, Comodoro Rivadavia, se dice que es la ciudad de la prostitución. Bien, ¿por qué? Porque muchas de estas empresas, por ejemplo, neoextractivistas que se instalan en el sur de Argentina para extraer minerales, generalmente son hombres los que están trabajando en esas industrias, hombres que viajan ahí a veces sin sus familias, entonces se generan estas lógicas, bien, que circulan a lo no extractivista, donde, por ejemplo, se crean prostíbulos justamente para esos hombres que van a trabajar en las empresas extractivas, ¿no? Entonces, hay muchas cuestiones acá, o en todo caso, si una mujer también trabaja en la industria de la construcción o en la industria automotriz o minera, lo va a hacer también con salarios menores, ¿bien? Es lo que conocemos como la brecha salarial. Entonces, de algún modo, en estas dinámicas que yo les decía al principio, el capitalismo va buscando reducir costos. Y en esa reducción de costos se aprovecha de los países que tienen mucha mano de obra barata, ¿bien? Se aprovechan de la mano de obra femenina, que va a cobrar menos por el mismo trabajo que podría hacer un hombre. Se aprovecha de los beneficios que le otorgan algunos estados. Es muy sabido que las empresas se van instalando su casa matriz y sus filiales según la legislación de cada país. Entonces, si en Argentina los impuestos van a las empresas que son casa matriz, probablemente una empresa extranjera instale una filial en Argentina y su casa matriz la instale en otro lugar donde no le cobre impuestos, ¿no? Entonces hay que pensar que el gran empresariado mundial, a partir de los años 80 con las empresas transnacionales, van haciendo este juego de moverse en el mundo y de algún modo distribuir derechos. Porque el hecho de pensar de que en Argentina tenemos derechos o que en Occidente hay ciertos derechos, eso significa muchas veces que hay otra parte de la población mundial que no está accediendo a esos derechos.
pareciera como que hay un porcentaje de derechos a distribuir. Entonces, mientras nosotros vivimos en un Estado de Derecho con derechos laborales, tenés gente en el Congo trabajando en las minas del coltán, con explotación infantil, con explotación laboral, trabajando 16 horas, 18 horas en una mina, ¿no? Sin ningún derecho laboral. Entonces el capitalismo se beneficia de estas zonas sin derecho, ¿bien? De estas zonas rosas de trabajo femenino, ¿bien? Entonces, por eso yo quería traerles a colación esto, de ir pensándolo como dinámicas globales y no necesariamente como una dinámica propia de un país puntual. Bien. Bueno, yo les voy a pasar ahora. Creo que acá tenía. Bueno, acá no sé si están viendo esto con las caritas, los empresarios. ¿Se ve? No, no se ve caritas, no se ve mapa, yo veo. Así viene el mapa. Bien, No, no saben por ahora. salimos y volvemos. Se sumó mucha gente. Eh, ahora, Todavía no aparece, no sé si a alguien No, le no se aparece. ve nada todavía. Ahora Ahora sí. sí, ahora sí. ahora sí. Está. Sí, sí, ahora sí. ¿Ven esto de los 6 empresarios de Argentina? Muchos muñecos ahí. Está. Sí, se ve perfecto. Sí, se Qué ve, se ve. carita. Ahí está, buenísimo. Bueno, acá tenemos lista de los 6 empresarios de la Argentina que aparecen en el ranking de Forbes. Bueno, vemos a Galperín, bien. Entonces vemos gente vinculada, ¿no? También a la minería, a la comunicación, eh, a todas las nuevas labores que van surgiendo, ¿no? en este mundo de inteligencia artificial. Hay que pensar que la inteligencia artificial también es una nueva etapa del capitalismo, ¿bien? Que se pudo de algún modo desarrollar o potenciar gracias a la pandemia. Entonces no es casualidad que aparezca ahora la inteligencia artificial. Y hay que tener en cuenta ahí que la inteligencia artificial va a tener un peso muy importante en la nueva configuración también del trabajo. Hoy en día, por ejemplo, tenés en la bolsa de valores algoritmos que están comprando acciones o vendiendo mercancías. O sea, eh, robots, básicamente. ¿Por qué les quería mostrar estas fotos? Estos empresarios que algunos seguramente lo conocen. Primero que hay que tener en cuenta acá que si hacemos muy breve la historia de Argentina, la clase aristocrática argentina, la clase de los grandes apellidos, ¿no? Que un poco pertenecían a la oligarquía pampeana, esas familias adineradas que mantuvieron su poder un par de décadas en Argentina y hasta el día de hoy pertenecen a la clase aristocrática, pero más como un estilo de vida que realmente como clase acaudalada, hay que tener en cuenta que esa clase se desplazó bastante en Argentina y en el mundo. ¿Y por qué decimos esto? Porque últimamente las primeras posiciones que ocupan las personas más ricas del mundo son personas que no son de apellido histórico. ¿Bien? Entonces, acá vemos dos elementos. Primero, se ha ampliado la brecha entre las clases populares y las clases más adineradas. En Argentina ha sucedido también esto, pero la clase adinerada ha cambiado de nombre. ¿Bien? Entonces, esas familias históricas que antiguamente tenían el poder e imponían también algunas candidaturas, hoy en día se están siendo desplazadas un poquito por estas nuevas personas que a lo mejor en los últimos 5 años se han hecho millonarios. Hoy en día, por ejemplo, el dueño de Zoom figura entre las 10 personas más ricas del mundo. O pensemos en Galperín, Mercado Libre. Entonces se va regenerando la clase aristocrática, se va distanciando también más de la clase popular, y eso tuvo que ver un poco también con los inicios de la industria, del comercio, en el siglo XX en Argentina, y específicamente también con el peronismo. Porque si pensamos con el peronismo, que de algún modo incentivó la industria nacional, hay que tener en cuenta que
la mayoría de esos industriales nacionales que de algún modo mejoraron su posición durante los gobiernos peronistas, más de la mitad eran personas que habían nacido, por ejemplo, fuera de Argentina. Bien, y también se beneficiaron de esa política de sustitución de importaciones. Entonces, hay procesos muy interesantes que tienen que ver primero con esto. Hay un recambio, bien, en la cuestión nombre, en la cuestión apellido, en la cuestión hereditaria, además también porque gracias a ciertas leyes vinculadas, por ejemplo, a la herencia de algunas personalidades se empieza a repartir también. Entonces tenés países donde la persona hija no puede heredar todo y tienen que distribuir esa herencia entre 2 o 3 personas, y ahí se empieza a fragmentar también esa herencia histórica, y en estas nuevas lógicas del capitalismo empiezan a aparecer personas que a lo mejor en 4, 5, 10 años terminan siendo los más ricos del mundo. Entonces hay que tener en cuenta eso. Estamos en una época donde hay cambios muy rápidos, hay cambios generacionales, hay mayor brecha entre ricos y pobres, pero no son los mismos ricos de siempre. Bien, empiezan a aparecer nuevos ricos. Entonces ahí vemos que en realidad hay que pensar el capitalismo como un sistema donde hay lugares, y esos lugares cada vez son más fuertes, pero los pueden ocupar personas con distinto nombre. Entonces, la idea del capitalismo es siempre haber ricos, siempre haber pobres, pero los pueden ir ocupando otras personas. Y esto trae a corolario la famosa idea de la meritocracia. Entonces, si vos te esforzas, también podrías ocupar uno de esos lugares de privilegio. Bueno, lo cierto es que no es tan así, pero eh, me paré acá. Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? Ya vengo hablando mucho. Quiero escucharles un poquito. Muy bueno, muy Si bueno. pudieron leer el textito, ahí se los comparto. Sí, sí, yo lo leí. Sí, sí, pude ojearlo, pude verlo. Bueno, ¿qué les quedó del texto? ¿Qué les interesó? Hola Gustavo, ¿cómo estás? Soy Evelyn, soy de San Martín, aprovecho para presentarme también, que lo habías preguntado anteriormente. Sí, el texto lo pude ver y me quedé pensando un poco en estas dinámicas globales que vos mencionabas, cómo se vincula eh, la empresa extractivista con la prostitución, que a veces uno no lo piensa tanto en términos, o sea, cuando ve el extractivismo lo piensa más en términos de ambientalismo y sociales, pero claro, yo en particular no llegué a pensarlo en términos de prostitución, que cuando vos lo mencionaste, inmediatamente recordé una película, Búsqueda Implacable, que el actor, uno de los lugares donde la va a buscar es en una gran constructora y muestra gráficamente cómo están dispuestos los lugares para la trata de personas. Así que, así que bueno, pensaba eso, ¿no? La cuestión del feminismo, el trabajo y esta cuestión del capitalismo. Sí, Claro, sí. ahí la mujer sería bien el objeto, ¿no? Como tapar esa necesidad para el obrero para que siga trabajando bien, como una máquina, ¿no? Claro, bueno, fíjate que cuando el capitalismo surge, lo que dice Marx, antes del capitalismo, digamos, el principal sistema económico era el feudalismo, y también teníamos la esclavitud. Lo cierto es que estos sistemas siguen conviviendo. Hay ciertos lugares del mundo que aún mantienen prácticas feudalistas, sobre todo a nivel rural. Hay ciertas partes del mundo donde hay esclavitud, literalmente. Entonces no hay que pensar que un sistema económico reemplazó al otro, sino que son más bien coetáneos, bien, van conviviendo. Lo que dice Marx, cuando aparece el capitalismo, es que en la esclavitud, y también parte en el feudalismo, el amo que tenía un esclavo, ¿bien? Primero hay que pensar que el esclavo era caro. ¿Por qué? Primero había que comprarlo. Después te duraba poco, literalmente. Bien, era una persona que, además de que duraba poco por las condiciones físicas en las que vivía,
tenías que alimentarlo también. Entonces había una serie de factores que hacían de que mantener la esclavitud era caro, y no era tanto por una cuestión de derechos humanos, sino porque, de algún modo, el desarrollo del capitalismo necesitaba también ampliar las ganancias y el esclavo era caro. O, por ejemplo, en el sistema feudal, mantener una finca y generaba poca ganancia, porque llegaba un punto en que vos tenías una hectárea nomás y esa hectárea tenés que darle un poquito al ciervo y ahí se quedaba. Entonces la necesidad de expansión generó la necesidad de un nuevo capitalismo. También el marco en el que se descubre, entre comillas, América, otros territorios y demás. Pero a lo que voy es que Marx decía que el amo era dueño del cuerpo del esclavo y dueño también de la fuerza de trabajo del esclavo, de las dos cosas. Cuando aparece el capitalismo se separa cuerpo de fuerza de trabajo. Entonces, ¿qué hace el patrón? Paga por la fuerza de trabajo que vende el obrero, pero el obrero es dueño de su cuerpo. Bien, ahora otras marxistas feministas, por ejemplo Isabel Larguía, que les menciono ahí en el texto, una marxista argentina poco reconocida, pero fue una de las inventoras de la idea de trabajo invisible, o trabajo en el hogar. Bueno, algunas marxistas feministas nos decían que sí, en el mundo público, en el espacio público, sucede la separación entre cuerpo y fuerza de trabajo, pero en el espacio privado el marido sigue siendo dueño del cuerpo de su esposa. Entonces, ¿qué sucedía con el proletario femenino? Era proletaria, la mujer es proletaria en la calle, digamos, en la empresa, en la fábrica, pero sigue siendo esclava en la casa, ¿no? Entonces conviven esos dos sistemas económicos en el caso de la cuestión de género. Y vamos a ver que las mujeres empiezan a participar más en el mercado de trabajo a partir de las guerras mundiales. Bien, porque muchos hombres iban a la guerra, entonces las mujeres empezaron a ocupar los puestos de... Las mujeres también iban a la guerra, pero las mujeres sobre todo empezaron a ocupar esos puestos laborales de los hombres, ¿no? Y sucedieron muchas cosas fortuitas. No hay que olvidarse esto, que por ahí yo lo veo como un haz de esperanza. No se puede controlar todo, aunque tengamos algoritmos. No se puede controlar todo. Siempre hay algo del azar. Bien, por ejemplo, brevemente, en la Primera Guerra Mundial, 1914-1918, el gobierno de Estados Unidos le pide a las mujeres que donen todos sus corsets, que eran de hierro. Con eso fabricó 2 aviones militares. ¿Qué usaban las mujeres ahora si no podían usar el corset? Corpiños. Ahí aparece Disney en las películas incentivando a las mujeres a utilizar el corpiño. Aparece la Mujer Maravilla en la Segunda Guerra Mundial. ¿Quién era la Mujer Maravilla? Alguien que podía trabajar afuera mientras los hombres estaban en la guerra y podía hacer las cosas de la casa. Por eso era una Mujer Maravilla, ¿no? Entonces hay cosas, ciertas cosas fortuitas o ciertas cosas del azar que a veces pueden destruir o construir cosas nuevas. Por ahí puede estar un poquito la esperanza. Darío. Bueno, ¿qué tal? Ante todo, buenas tardes también a los participantes, a las participantes. A ver, yo respecto al tema de Marx, bueno, de hecho tengo la posibilidad de haberlo leído bastante. A mí, digamos, como, yo lo tengo con una admiración como un adelantado realmente, una persona, un tipo que vio lo que pasaba en el mundo por lo menos 50, 60 años antes, mínimamente. Eh, Básicamente, yo creo que respecto al capitalismo en sí mismo, porque hay que hacer una distinción, me parece a mí. Marx no es que, y ahí es donde está el tema, Marx no arranca atacando en sí mismo al capitalismo, más lo que hace es una crítica a la economía clásica de Smith y de Ricardo en su base. Eh, digamos, el problema más importante es cuando aparece y le descubre el secretito a Capital, que es cuando la fuerza de trabajo propia vale más como mercancía que como fuerza de trabajo en sí mismo. ¿De dónde aparece plusvalía? O sea, un trabajador no gana todo lo que produce. Una parte es la que gana y otra parte es la que se lleva el trabajador, el empleador. Entonces, o bueno, el dueño de los medios de producción, que básicamente es
creo que sería el capitalismo, ¿no? Entonces, a ver, la lucha de la relación de fuerzas se establece mucho más a partir de la participación de los legados de Marx y de Engels, cuando trabajadores y empleados, obreros y dueños, empieza la puja, ¿no? Este, entonces yo creo que, digamos, hay una parte en sí mismo del capitalismo que es criticable, obviamente, porque hubo gente que lo utilizó, bueno, de hecho, todo lo que explicaste hasta ahora, todos los mapas que vimos, todas las expresiones de los grandes poderes, lo utilizaron, obviamente, y van a seguir utilizándolo en pos de una mano de obra barata. Pero por otra parte, yo creo también que el capitalismo, y eso no a desmero yo en mi ideología no es para nada, pero sí eh, que si uno hace un análisis histórico, se da cuenta que era inevitable que iba a suceder. Porque está muy arraigado en el ser humano, o sea, desde uno se va al feudalismo y mucho más atrás, siglos y siglos y siglos, el ser humano por sí mismo necesita una herramienta, necesita cultivar, necesita moverse, desde un lado donde sustrae va hacia otro. Al mismo tiempo ocurre esto que venía hablando ustedes, el tema el gran problema todavía de que los hombres por sobre las mujeres y los esclavos, los niños, las niñas, o sea, toda una circunstancia, ¿no? Obviamente que esto es muy largo, pero yo creo que en sí mismo, si el capital nosotros nos creamos finalmente con que sean los dueños del medio de producción, no debería hacernos demasiado ruido o hacernos sentir mal, porque, a ver, iba a suceder y va a seguir sucediendo. A ver, uno es dueño de una propia idea, uno es dueño de un invento. El problema es si yo a vos te digo, yo quiero explotar mi invento y quiero ganar plata por sobre tu fuerza de trabajo. Ahora, si yo hago lo mío, invento un mate, invento una bombilla y salgo a venderla y lo hago, y yo solo, bueno, yo no estoy, digamos, haciendo mal uso del capitalismo en sí mismo. ¿Me explico? Ese es, digamos, un poco a grandes rasgos lo que trato de ser bastante sintético en algo que es realmente complejo y muy largo, ¿no? Obviamente que con esto yo no estoy diciendo de que esto sean solamente mis palabras, ¿no? ¿Cuál, Darío? Gracias. Bueno, ahí Darío trajo el concepto de plusvalía, ¿no? Esta ganancia. Y me había quedado esto del ejército de reserva. El ejército de reserva es esta especie de desempleados, ¿no? Que siempre existen y que lo que hace es que justamente los salarios estén siempre hacia la baja. En esta idea de, bueno, vos no querés el empleo por 10.000 pesos, hay 5 más que sí lo van a querer, ¿no? Entonces el ejército de reserva siempre está ahí para hacer que los salarios siempre sean bajos. Tiara, Buenas. buenas. Me llama mucho la atención, bueno, dos cositas. Una cosa que dijo Darío, eh, que por ahí eso de inventar algo y salir a venderlo, ¿no? Que muchas veces, bueno, por ejemplo, en mi caso me pasa mucho que en el momento de la pandemia por ahí comenzaron a salir muchos emprendimientos y de una idea que por ahí podía llegar a ser original se empezó a replicar y es lo que también genera el mercado, ¿no? La competencia. Porque a partir de, por ejemplo, en mi caso me pasó que en la ciudad alguien empezó con el negocio de vender postrecitos en tarritos, en vasitos, y después de 2 meses de pandemia teníamos 500 vendedores de vasitos de postrecitos en toda Bahía y cada 2 cuadras había alguien que te vendía postrecitos. Entonces yo creo que eso también es lo que impulsa, ¿no? El mercado, la competencia de generar, ¿no? Es justamente de que una idea que por ahí era original se va replicando hasta llegar a ese punto, ¿no? Y comentar también algo sobre el feminismo y bueno, de lo que estaban hablando, que me llamó mucho la atención en el PDF, bueno, que leí, esto del mercado invisible, del trabajo invisible, que yo como tal el término no lo conocía, pero sí venía pensando desde hace unos meses cómo la mujer recae en todas estas tareas, ¿no? Del hogar sobre ella, si bien, por ejemplo, tenemos una mujer que trabaja, tiene una familia, pero trabaja también afuera, y al momento de llegar a su casa le recaen todas estas tareas del hogar,
que aunque no queramos, es una carga invisible que tenemos pendiente en nuestra cabeza de saber que, bueno, yo salgo a trabajar, pero cuando llego a mi casa tengo que lavar ropa, tengo que lavar los platos, tengo que atender, ¿no?, a mi familia. Y me parece una idea muy interesante que ahora entiendo el término, que ahora lo sé. Y la verdad muy lindo, me encantó mucho y vi también una clase de marxismo y feminismo, me parece, que estaba subida también en el Drive, vi un pedacito y bueno, ¿no? Me gustó mucho esta idea de poder visibilizar, ¿no?, las cargas que por ahí recaen sobre nosotras las mujeres. Así que bueno, gracias. No, por favor. Sí, está bueno ponerle nombre, ¿no? A lo que sucede, a lo que le sucede a algunos grupos. Eso se llama también la carga mental o la doble jornada laboral, incluso la triple jornada laboral si pensamos en aquellas mujeres, por ejemplo, que se hacen cargo de comedores, ¿no?, de organizaciones barriales, tienen una triple jornada laboral, que es el cuidado de sus hijos, el cuidado de las hijas de otros y después el trabajo que ejercen. Si alguien se enferma en la familia, siempre la mujer es la que la cuida. Claro, y ahí la pregunta es quién cuida a quienes cuidan, ¿no? O quién cuida cuando una mujer tiene que ir por ejemplo, en el caso de Mar de Barrio Ituzaingó, por la cuestión de contaminación, quienes cuidan a esas madres que se enferman y que así todo van a cuidar a sus hijos y a defender a sus hijos en el espacio público porque tienen cáncer, leucemia a causa de fumigaciones aéreas, pulverizaciones, ¿no? Entonces ahí la pregunta es quién cuida a quienes cuidan. Por eso el feminismo introduce la diferencia entre empleo y trabajo, en los años 70 ya, ¿no? Que decían, bueno, si una mujer cuida a sus hijos y limpia y cocina en su casa, no recibe ningún salario por eso, pero es trabajo. Ahora, si realiza esa misma actividad en la casa de otra mujer, bien, pasa a ser empleo, porque percibe un salario, ¿no? Entonces ahí la cuestión también, por ejemplo, si lo ligamos a la inteligencia artificial es, si van a desaparecer algunos empleos, que va a suceder y está sucediendo, ¿por qué no podemos pensar que algunos empleos que no son considerados hoy empleos puedan pasar a serlo? Por ejemplo, el cuidado, ¿no? Entonces, ¿por qué no podemos pensar en un futuro donde el Estado se haga cargo, o la comunidad o el mercado, de mantener o de darnos cuenta que en realidad el trabajo más grande de toda nuestra vida y de toda la historia de la humanidad ha sido criar a la humanidad, ¿no? Entonces, ¿por qué eso no puede ser considerado un empleo en las nuevas Bueno, lógicas del capitalismo? vos no creas esa conciencia, es favorable para el capitalismo, porque así después no le tenés que pagar cuando sea eso nada más lo que haya para trabajar. Claro, ¿qué dice ahí el capitalismo? ¿Por qué yo tengo que pagarle a una familia que tiene que encargarse de cuidar a su hijo? ¿Por qué tendría que pagarlo yo? Justamente porque es esa familia la que cría a un obrero, a un proletario, 18 años, le da de comer, lo viste, lo lava y después te lo entrega nuevito para la fábrica, ¿no? Entonces, si ese proletario le va a servir a la empresa, también debiera participar la empresa en el cuidado de esa persona, ¿no? Entonces, esto es todo lo que trabaja la economía y el cuidado, ¿no? Eso, ¿Qué? no sé si con ese nombre, con cuál nombre, pero sí existe esto, ¿no? De ayudar a la crianza de esos futuros trabajadores, ¿no? Sí, ahí le doy el lugar a Raúl que levantó la mano, pero antes que me olvide, no sé quién había comentado lo de los prostíbulos y las empresas neoextractivistas. Ahí hay una autora argentina, Maristeles Vampa, tal vez alguna la conoce, ella trabaja mucho este tema. ¿Mm? ¿Apunte, Gustavo? ¿Cómo? ¿Existe en el apunte? No, se llama No. Maristela Svampa, tiene muchos trabajos sobre esto, sobre todo vinculado al fracking, por ejemplo, la extracción de hidrocarburos no convencionales. Y eso nos lleva a pensar también la necesidad realmente que se está planteando el capitalismo, de si hacen falta humanos. Porque alguien puede pensar, bueno, tal vez no hace falta en el futuro gente que trabaje, desaparece la clase obrera, por ejemplo. Pero bueno, el capitalismo dirá, pero hace falta gente que consuma. Está bien, nadie trabaja, pero necesitamos consumir. Y eso también está en tensión. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, podemos tener un sistema donde tenés empresas, por ejemplo, mineras, que venden hierro a empresas que fabrican robots. Y esas empresas que fabrican robots
venden robots a las empresas mineras para que fabriquen, para que extraigan mineral de forma más rápida y después les sigan revendiendo. Y no hay ningún humano participando, digamos, en el consumo, ¿no? Entonces son temas a debatir, bueno, muy interesantes. Y ahí lo que decía Tiara, esto de los nuevos negocios que van surgiendo, tienen que ver con esto que llamamos la economía de la larga cola. Economía de la larga cola. ¿Qué significa? Que hoy en día, de hecho, les puede servir si quieren empezar un emprendimiento, las ventas más exitosas están justamente no en lo que la gente más consume, sino en lo que la gente menos consume. ¿Qué significa esto? Gracias a la accesibilidad de las redes, de las tecnologías y demás, si vos un día decidís, bueno, voy a hacer cartucheras que tengan, qué sé yo, memes vinculados a, a algo muy específico, ¿no? Algo, un producto muy, muy específico. Alguien puede pensar, ¿quién va a querer eso? Sí, probablemente pocas personas lo quieran, pero cuando juntas a todas las personas, pocas, que quieren eso, de repente tenés un nicho de mercado muy grande. Entonces, esa es la lógica de la larga cola, o sea, producir productos tan específicos que solamente los quiere un grupo de personas y con eso garantices un mercado, ¿m? En vez de producir cosas que todos quieren y que vas a competir con empresas que obviamente tienen más trayectoria que vos. Esa es una de las nuevas dinámicas y esto hace que surjan empresas nuevas que a lo mejor de la nada se vuelven monstruos. Por ejemplo, la mayoría de las aplicaciones. Spotify, Netflix, todas fueron aplicaciones que al principio nadie les daba 2 pesos y ahora todos le dan 2 pesos y mucho más a esas empresas bajo la lógica de tener millones de usuarios. Esa es la lógica del capitalismo de plataformas. Son plataformas intermediarias donde juntas la gente que quiere alquilar un hotel y los hoteles y vos cobras por el servicio de vincular hoteles con usuarios. Lo mismo con estas plataformas de Spotify, son intermediarias. Vos tenés artistas, músicos que ofrecen su música y tenés usuarios que las consumen y una plataforma en medio que dice que los conecta. ¿Bien? Entonces, a eso nos referimos con capitalismo de plataformas, que son la nueva lógica de hoy en día, digamos, se llevan más plata a veces que los propios músicos y artistas. Raúl. Profe, yo tengo una consulta. ¿El término posmarxismo estaría bien o mal aplicado? ¿O todavía nosotros estamos transitando lo que hablaba Marx en sus escritos? Bueno, hay algunos que piensan que si el capitalismo está en crisis, el comunismo va a resurgir. Pero de nuevo, si estamos en una nueva lógica donde la clase obrera está desapareciendo, porque digamos, de los 8.000 millones de personas que somos en el mundo, 3.000 millones de personas son pobres y no tienen empleo. Entonces, el sujeto en el cual está pensando el marxismo es un sujeto, el clásico es un sujeto obrero industrial. Entonces, de repente tenemos gente que ya no es obrera o que sí es obrera, no trabaja en las industrias, ¿no? Entonces, ahí aparecen otros autores que nos empiezan a decir, si va a haber una revolución, no va a ser de la clase obrera industrial, va a ser justamente de estos desempleados, pobres, indigentes, que si se juntaran podrían realmente eh, generar un quilombito, ¿no? en el sistema mundial. Pero el marxismo diría, eso es el lumpen proletariado. Hay gente que es tan pobre, hay gente que es tan indigente que a lo mejor no puede ni siquiera alimentarse, entonces esa persona no tiene la capacidad para generar una revolución. ¿Bien? A lo sumo participará en el ejército de reserva, es decir, pasar a ser parte de la masa desempleada para generar la baja de los salarios. Bueno, son distintas concepciones, algunos hablan de neomarxismo, ahí yo les introduje el concepto de cognitariado también, esta idea de un proletariado que está educado. O sea, por ejemplo, en mi caso, yo podría ser un cognitario. O sea, creo que en la mayoría de acá podemos ser cognitarios, es decir, que tenemos estudios superiores y encima, pero cobramos menos incluso que un obrero de la construcción, literalmente. ¿No? O sea, yo como docente, fíjense, cobro en la Universidad Nacional menos de 100.000 pesos. Estoy a cargo de 3 materias. Tengo doctorado y los títulos que se le ocurran. Entonces vivimos en condiciones de obrero peor que un obrero clásico,
pero con el conocimiento que nos pide el capitalismo, ¿no? De ahí surge esta idea de cognitariado. Es un proletariado cognitivo. Sí, María Sol, Joana y Evelyn. Hola, sí, buenas tardes. Primero que nada, gracias por el espacio y mi pregunta o mi duda era más que nada lo que decías recién, porque no entendía bien la diferencia entre el lumpen proletariado, el cognitariado y el precariado. Bien, sí, ahí a veces se solapan un poquito. Precariado es ese proletariado que vive justamente en condiciones precarias. A veces se le llama también, por ejemplo, pobreza laboral. ¿Qué significa esto? Que tenés empleo, pero no llegas a fin de mes, o tenés empleo, pero no tenés derechos laborales, bien, o estás subocupado, es decir, podés trabajar 8 horas, pero trabajas 4, no por voluntad, sino porque no hay otro trabajo. Contratación transitoria, por ejemplo, ahora con la nueva reforma laboral, hasta 14 meses podés estar ¿cómo se dice? Se me fue el nombre, que no estás, se me fue el nombre, que estás, Estás Periodo de prueba. el periodo de prueba, ¿está? O pluriempleo, bien, esto de tener que trabajar en distintas cosas, 4 o 5 empleos para, bueno, todo eso es las condiciones, digamos, del trabajo, le llamamos precario. Hoy estamos en un proletariado que es precario. Y si ese proletariado tiene estudios superiores, es un proletariado precario cognitario. O sea, se van como combinando, ¿sí? En cambio, cuando Marx, que es quien introduce el concepto de lumpen proletario, él está pensando en esa masa que no es ni clase obrera, ni tampoco es desempleado, tampoco, ojo. Está pensando en el pobre indigente. ¿Bien? Porque no es lo mismo, si vos estás desempleado, para el marxismo formás parte del ejército de reserva. Bien, podés tener la posibilidad de emplearte en algún momento. En cambio, cuando ni siquiera llegás a desempleado, digamos, porque para ser desempleado tuviste que estar empleado primero. Y entonces Marx acá está pensando en una población que ni siquiera pudo tener empleo alguna vez en su vida. A eso le llamamos el lumpen, lo lumpen, ¿bien? Joana y Evelyn. Sí, buenas tardes. Quería contar hace un ratito, pero no encontraba cómo levantar la mano y no quería interrumpir. No, por favor. Nada, dos cuestiones que me parecen súper importantes en estas nuevas lógicas, estas dinámicas mundiales, porque no le pasa solo a Argentina. Esto de ser tu propio jefe, ¿no? Entras en un desamparo no solamente legal, sino humano y anímico, porque siendo tu propio empleador, no solamente tenés que entregarte al 100% a tu emprendimiento, económicamente y humanamente. Entiendo que ahí hay un desgaste físico y anímico que no se tiene en cuenta a la hora del empleo, como lo conocemos, ¿sí? Bajo la relación de dependencia, a vos te pasa un accidente, tenés algún problema, no sé, pienso, de salud mental, vos tenés a una obra social a quien recurrir porque eso es la parte legal. Pero cuando vos sos tu propio empleador, tenés un desamparo legal, anímico y económico también. Pensarlo desde el punto de vista más que nada humano y la parte educativa, que recién vos dabas el ejemplo de lo formado que tenés que estar, por ejemplo, para desarrollarte en un empleo tecnológico, pero para eso detrás tiene que estar el periodo educativo y no podemos dejar de pensar que los estados deben seguir invirtiendo en lo que es educación en todos los niveles. Así que bueno, nada, solo eso. Sí, sí, tal cual. De hecho, algunos empiezan a proponer esta idea de una renta básica universal, ¿no? Que, digamos, que todos podamos tener un salario mínimo, un ingreso mínimo que te dé el Estado, pero ahí el problemita es cuando lo pensamos a nivel global, porque por ejemplo, un país puede ponerle impuestos a Google, a Amazon o a otra empresa, pero la gente de ese país va a decir, bueno, esos impuestos que se cobran se debieran dar a personas del país. Digamos, ningún estadounidense creo que va a decir, bueno, esos impuestos que se le cobran a Google, sí, que sirvan para darle un pequeño salario a personas de Bangladesh o Bangalore en India, que son las personas que atienden a los estadounidenses
cuando tienen problemas con empresas, atención al cliente, ¿no? O la construcción de ropa, ¿no? Por ejemplo, en Zara. Digamos, la cuestión del impuesto global, de una renta universal, hay que ver también ahí qué es lo universal. ¿Cuáles son las necesidades básicas, por ejemplo? Alguien puede pensar, bueno, alimentación. Genial, estamos todos de acuerdo. ¿Educación es una necesidad básica? Ahora, si la educación es una necesidad básica, ¿qué es lo básico dentro de la educación? Leer y escribir, cuando ahora lo que se necesita es gente que programe, ¿no? Entonces, ahí la cuestión de lo básico va a ser un gran tema de debate, y lo es, ¿no? En la mayoría de los estados que están dando, por ejemplo, salarios. O a lo mejor el estado no debería dar un salario, una renta básica, sino servicios básicos. En vez de darle a la gente plata para que haga sus cosas, tal vez el Estado podría, por ejemplo, ofrecer algunos servicios gratuitamente. Bueno, son todas las lógicas que van a entrar en contradicción. Ahora, por ejemplo, hace poquito se creó en Argentina el Ministerio de Desregulación. Entonces, va a ser complicado ahí donde un Estado empieza a desaparecer por completo, y todas esas funciones que cumplía el Estado Nacional ahora lo van a tener que cumplir las provincias y los municipios, como pasó o algunos organismos internacionales, como pasa en algunos países. Lo cierto es que la tendencia histórica es que los estados van a ir desapareciendo. O sea, eso se está viendo. Los estados están desapareciendo. Primero que hay que pensar que el estado, y me callo, el estado es una construcción histórica. ¿Sí? ¿Un estado mundial? ¿No se habla de eso? ¿No se ¿Cómo habla de un son? estado? Se habla de un estado mundial, un estado único para todo el mundo. Sí, O sea, esto es un temita también. hay una agenda que es la Agenda 2030, que de hecho yo tengo desde Nación la Agenda 2030, el libro de la agenda que impartió Nación. Y bueno, tendría que sentar ahí a fijarme bien esto de lo que estabas diciendo recién, que hay que desmenuzar el tema de cómo sería la renta a las personas, ¿no? Pero está todo ahí. Es un librito que impartió Nación en la época de la pandemia. Sí, 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 sí. Bueno, por ahí se plantea la ONU, ¿no? Como una especie de gobierno mundial, pero lo cierto es que mientras no sea vinculante, en el sentido de que las decisiones que tome la ONU sean obligatorias para los estados, porque no son obligatorias. Además, tenés un Consejo de Seguridad en la ONU, que lo integran 15 países, pero 5 países principales, donde uno te dice, no, esto no quiero, y listo, no se puede hacer nada. ¿No? Entonces, lo cierto, le decía esto, el Estado es una construcción histórica, tiene 400 años, un poquito más según cómo lo analicemos, pero está bueno la historia en este sentido porque de algún modo te desnaturaliza cosas. Nosotros nacimos en Estado, vamos a morir en Estado, pero antes eso no sucedía, y probablemente en el futuro tampoco suceda, porque hay una tendencia justamente a estados más regionales, a generación de organismos internacionales más regionales, y también a su vez regresar a lo subnacional. ¿Bien? Entonces hay una tendencia histórica a que el Estado-nación, primero también porque el concepto de nación ya está tenso, o sea, el Estado construye una nación, pero lo cierto es que todos los países tienen muchas naciones. Eh, entonces es complicado. Sí, ahí quería hablar María Sol, creo. Florencia también. Tommy. Eh, yo había levantado la mano antes, Gustavo, soy Evelyn. Evelyn. Quería preguntar si con cognitariado tiene que ver con lo que es capital cognitivo. O sea, yo conocía lo que era el capital cognitivo. Y después la otra pregunta, el término lumpen es como que se viene escuchando mucho últimamente en la política, pero no sé si en relación al marxismo, sino más bien a esta cuestión de los grupos sociales que atentan sin ningún principio, contra la seguridad de otros. Entonces, esas son mis dos preguntas. Ay, gracias por lo de Maricel Esbampa, que Dale, sugeriste gracias el vos, libro. Mauricio. Sí, a ver, vos Darío, ¿querías decir algo de esto? Responderle tranquilo a Evelyn. Yo te espero, no hay problema. Bien, sí, lo de capital cognitivo, a ver, hay distintos tipos de capitales.
Más que hay que pensarlo como un grupo social, ¿sí? Un grupo social que, fíjense, dice aquí, tiene conciencia de red, pero no necesariamente conciencia de clase. ¿Bien? Los primeros inicios del cognitariado podemos decir que fueron los hijos de obreros que accedieron por primera vez a las universidades, ¿no? En el caso de mis viejos, por ejemplo, obreros, ¿bien? Yo soy la primera generación que tiene un título universitario. ¿Mm? Ahí se empieza a desarrollar, por ejemplo, en América Latina, al menos en América Latina, esta primera generación de cognitarios. Que esa primera generación puede que tenga cierta conciencia de clase, ¿bien? Porque sus padres la tenían, tal vez, pero ya la segunda, la tercera generación empieza un poco a desdibujarse la cuestión de clase y empiezan a tener más una conciencia de red o una conciencia de esta idea, por ejemplo, del trabajo autónomo, ¿no? Y van perdiendo esta idea de clase y es probable que, probablemente, muchas de estas personas cognitarias sean las que voten, por ejemplo, a gobiernos de derecha. Bien, entonces hay un desplazamiento ahí de la cuestión de clase. También hay que tener en cuenta que el ascenso de la derecha es un ascenso a nivel mundial, está sucediendo a nivel mundial, pero es diferente en Europa, por ejemplo, que en América Latina. Fíjense, en Europa la gente vota a la derecha porque el Estado fue desapareciendo. Contrario a América Latina, donde la gente supuestamente pide un menor Estado, ¿no? Entonces vota gobiernos de derecha. La derecha que asume en Europa, en algunos países, es una derecha sobre todo más cultural. Como hay cierta estabilidad económica, la gente entonces vota gobiernos de derecha por cuestiones ligadas a la inmigración, ¿no? Cuestiones ligadas a lo religioso, cuestiones ligadas a los derechos de la comunidad LGBT. Está pensando en una derecha más cultural, más social. En América Latina es al revés. La derecha asume aspectos más económicos y no necesariamente sociales. Entonces son ascensos de derecha muy diferentes en Europa que la que sucede en América Latina. Por ejemplo, en el 2010 en Europa hubo una crisis del euro, los estados empezaron a preocuparse solo por la cuestión económica y dejaron de lado derechos sociales. La gente le empezó a reclamar a los gobiernos que el Estado volviera a estar presente y por eso votó gobiernos de derecha, porque quería un Estado presente, totalmente opuesto a lo que sucede en Argentina, donde la gente por ahí está votando a gobiernos de derecha porque quiere solucionar una cuestión netamente económica y en ese sentido piensa que el Estado es culpable de los problemas de la economía y entonces pide una retracción del Estado. Entonces, tema a tener en cuenta ahí, no es lo mismo, el contexto define muchas veces esos nuevos ascensos. Entonces, no necesariamente se vincula esta idea de capital cognitivo, y lo de lumpen, bueno, tiene que ver con un poquito con modas más de ahora. No sé la verdad, no sé la verdad si ese uso tiene que ver con el marxismo, desconozco la verdad. Eh, a ver, esperen que voy a... Sí, ahora sí. Darío, Raúl, Tommy, sí, quien quiera. Como Mm, vos quieras hablar, no hay ningún problema. bueno, yo hablo entonces. Dale. Fue lo que pasó un poco después de la Segunda Guerra Mundial. Llega Keynes, el keynesianismo, Ujú, se implanta el estado de bienestar y hay una estabilidad económica en Europa, pero luego llegan unas crisis muy grandes, por ejemplo, la crisis del petróleo del 73. Eso, el estado de bienestar, ahí comenzó a caer. Y con la caída de la Unión Soviética, ya no había como una lucha de cómo voy a convencer al proletariado para que no vaya al otro lado del muro. Al caer el muro y al caer la Unión Soviética, pues el estado de bienestar fue desapareciendo. Y luego llega otra crisis, que fue la del 2007 y 2008, que ya como que le clava la estaca al estado de bienestar. Y surgen estas nuevas derechas, en el caso de Europa, ujú. principalmente. Sí, también incluso en América Latina vemos cierto ascenso de gobiernos progresistas cuando mejoran las exportaciones de materia prima. Y cuando vemos crisis en las exportaciones de materias primas, hay una tendencia que asuman gobiernos de derecha. Son cosas para ver.
pero no son procesos desligados ni tampoco desligados a nivel mundial. También hay que tener en cuenta que América Latina hoy está en la tendencia de izquierda y Argentina está un poquito desfasada en ese sentido. O sea, la mayoría de los gobiernos que han asumido en América Latina son del espectro de izquierda. Sin embargo, en Argentina vemos algo completamente novedoso, también a nivel un poquito histórico en la región. Sí, Darío. Se zarpa de Mira, novedoso. sí, yo creo que, bueno, hay un tema ahí, o sea, a ver, hay algo que nosotros los seres humanos no vamos a poder evitar eh, durante el largo de nuestra vida, ¿no? Ahora, en los siglos. O sea, a ver, la idea de Estado o sistema de dominación, si queremos llamarlo, o sea, no vamos a escapar nunca de alguien que quiera monopolizar el uso de la corrupción física. No vamos a escapar nunca de algo que quiera institucionalizar la capacidad de obtener tributos. No vamos a dejar de tener nunca una capacidad de identidad a través de nuestros símbolos, a través de nuestras banderas, a través de nuestra... O sea, quiero decir, el concepto de Estado, de estatidad, eso va a ser inherente y permanente, o sea, va a estar siempre. O sea, va a ser difícil pensar una sociedad sin Estado. Bueno, hay textos, ¿no? De Leucovitch, si no mal lo recuerdo. Y hay mucha bibliografía, mucha gente que opina al respecto, ¿no? Pero yo creo que me parece que la cuestión pasa más por la crisis de gobernabilidad. O sea, cuando surgen las derechas, que estaban explicando, las extremas derechas, surgen por una cuestión de lo que me pasa a mí, yo como individuo, mi falta de respeto a mi propiedad, porque es muy distinta a la crisis de gobernabilidad por una cuestión de carencia, vamos a decir, laboral o de mis de derechos de trabajo, que es la colectiva. Son muy distintas unas de la otra. Entonces, por eso se da, por ejemplo, esto que decía recién el colega antes del estado de bienestar. Cuando cae el estado de bienestar, que comienza la crisis del petróleo, hay una crisis de gobernabilidad donde aparecen movimientos étnicos, los movimientos hippies, los movimientos de los, ¿cómo es? Los africanos, o los negros también, en diferentes partes, Luther King. Todo tiene que ver mucho, y no eran crisis, no era una cuestión económica, era una cuestión ligada a lo social que el gobierno del estado de bienestar no podía solucionar. Y eso iba cada vez más en crecimiento. Es siempre un ciclo permanente. Vos fíjate que ahora, o fíjense, permanentemente ahora pasa lo mismo en Europa. Bueno, ahora es el Parlamento, el Parlamento ¿cómo es? Europeo, por eso, como eso Macron llamó a elecciones anticipadas en Francia. Hay un surgimiento de la extrema derecha en Europa, justamente, otra vez Alemania, Italia, Francia, o sea, otra vez de vuelta. ¿Pero por qué? Porque tienen crisis, esas crisis insolucionables de las migraciones, de la crisis de darle una respuesta y alejarse cada vez más de la gente. Entonces, a veces pasa, se ha juntado, se hace una mezcla muy complicada hoy en día. Entonces, pensar, yo creo que la sociedad en ese sentido, de que nosotros vamos a carecer de un Estado, yo creo que Estado va a seguir habiendo, el problema va a ser la gobernabilidad, cómo se va a solucionar eso, cómo vamos a llegar más, cómo la política va a llegar al ciudadano, cómo vamos a solucionar nuestros problemas, cómo se van a articular el sistema, la especulación del sistema financiero, hay un montón de cosas. Después veremos si tenemos, yo creo que no va a ser fácil que dejemos de estar esto de una sociedad sin clases que promulgaba Marx, ¿no? No hay posibilidad alguna a eso, porque hasta el mismo trabajador, si un día llega al poder, la misma conciencia de clase que explicaba Marx, cuando llega al poder va a ser parte de lo que ya no va a ser más el trabajador. Entonces, hay un montón de circunstancias que me parece a mí que hacen a esto del Estado, a esto del proletariado, a esto del capitalismo, eh, que me parece que no es algo que va a ser fácil, de fácil resolución. No es que vamos a hacer mañana, vamos a tener un mundo sin Estado. No va a pasar eso. Eh, Hay que ver hacia dónde vamos. Esto es lo que explicábamos antes, me parece, ¿no? Cuando se está volviendo de vuelta a muchos países la globalización como llegó a un techo. Ahora empiezan de vuelta un retroceso, lentamente, a economías proteccionistas. De hecho, Trump en Estados Unidos, que va a ganar seguramente, es una economía totalmente proteccionista.
no va a ser una economía abierta. Entonces, así van a pasar con otros países. Obviamente que después van de la mano con otras cuestiones. No sé si va a ser bueno o malo. Es lo que va a ir sucediendo. Sí, sí, sí. Sí, históricamente las extremas derechas toman fuerza en tiempos de crisis. Digamos, si pensamos en el nazismo, en el fascismo en Italia, entre periodos de guerra, bueno, justamente en esas etapas de crisis económica es cuando aparecen estos discursos, ¿no? Extremos. Sí, sí, tal cual. Cositas para pensar. Eh, ¿Alguien quiere hacer otro comentario? Acá habla también de las startups, estas nuevas empresas tecnológicas que a veces surgen de la nada, que a veces se acaban en aplicaciones. Eh, Ahí hay una serie de Netflix que Se habla podría, sobre el Spotify. Sí, no se Sol. podría solucionar el tema ese del trabajo invisible, Ujú. ¿no? Porque, bueno, ahora ya con este gobierno, por lo menos acá en Argentina, eh, eso ya está irreconocible, como que ya no lo quieren reconocer, ¿no? Como algo malo inclusive. Si no trabajaste, eh, no tenés que recibir tu jubilación. Si no trabajaste, porque no estás reconociendo el trabajo invisible, ¿no? Claro, tal cual. Ujú. Sería bueno que pensemos nosotros cómo hacer, ¿no? Porque si no siempre estamos leyendo algo y como dando vueltas en lo que dijo otro, y estaría bueno que nosotros empecemos como a pensar un poco, a ver cómo podría ser. No digo ahora en este momento, pero estaría bueno eso. Sí, sí, yo Si no creo que estamos también. contando lo que otro dijo y bueno, y damos vueltas siempre en lo mismo, ¿no? Y creo que los grupos estos, como vos dijiste el otro encuentro, los grupos estos, como surgieron las asambleas en el 2021, en el 2001, perdón, eh, era para eso, ¿no? Para que, a ver qué surge algo distinto, no que sigamos siempre dando vuelta en lo mismo, digamos, a ver qué podemos, si no es como que, bueno, nos juntamos a charlar, tomar unos mates y todo queda ahí, ¿no? Sí, creo que a eso apuntaba Darío cuando decía que la crisis de gobernabilidad puede existir el Estado como tal, pero cuando el gobierno no toma la decisión, por ejemplo, de tener un marco legal que apoye y que reconozca, por ejemplo, el trabajo invisible de las mujeres, el trabajo no remunerado, eh, es como una cáscara vacía, realmente. Sí, bueno, de hecho, a quien le interese, por ejemplo, el caso de Uruguay es muy interesante porque fue el primer sistema nacional de cuidados en el 2010. Fue el primer país en América Latina que generó un sistema nacional de cuidados, no algunas políticas puntuales en algunos lugares, algunas cositas, sino es un sistema nacional integrado. Acá tienen información, hay registros de cuidadores, y el cuidado está ampliado también no solo a mujeres, sino también a todos quienes cumplen funciones de cuidado, ¿no? Porque acá suceden estas cositas, por ejemplo, el que llamamos transferencia intergeneracional de cuidados, es decir, cuidado que pasa a cargo de abuelos, de otros hermanos, ¿no? Eh, si lo pensamos a nivel capitalismo mundial, lo que llamamos cadena global de cuidados, esto de mujeres, sobre todo del tercer mundo, cumpliendo labores de cuidado en los países desarrollados, en esas casas de las mujeres que ahora están ocupadas laboralmente en el espacio público, ¿no? Y ahí surge esta idea del modelo de corresponsabilidad, es decir, distribuir las labores de cuidado entre no solo las familias, sino también en el mercado, el Estado y la comunidad. Entonces, por ejemplo, vos podés tener eh, políticas que le llamamos no fue el nombre, pero políticas conciliadoras. Esto significa que, bueno, no puede ser que haya un jardín que esté abierto solo la mañana, ¿bien? Y muchas mujeres tienen trabajo a la tarde.
¿no? Entonces, poder conciliar trabajo remunerado con trabajo no remunerado, o llamado trabajo invisible, es muy importante para generar estas políticas, ¿no? Y ahí el mercado también tendría que estar participando bastante. Hoy en día se hacen muchas, por ejemplo, bebotecas, ¿no? Lugares donde puedes dejar al bebé, a la beba, ahí, bueno. Es muy interesante el caso de Uruguay porque generó todo un sistema nacional donde el Estado se hace cargo en parte del cuidado, conjuntamente con el mercado, con las familias y con la comunidad. Pero creo que también vamos a hablar cada vez más de economía y cuidado, primero porque cada vez somos más viejos también. Entonces, el envejecimiento de la población, cosa que no sucedía antes, por lo menos masivamente, va a hacer que cada vez se requieran más personas para cuidar a nuestros adultos mayores. Y pronto también lo vamos a hacer también. Entonces, el envejecimiento de la población, el aumento de la población, el surgimiento también de las redes, porque estas lógicas de la lógica de la red, que también aplica el capitalismo, las distintas actividades económicas, genera lógicas donde justamente, de algún modo, fueron las actividades de cuidado las que mejor se compatibilizan con la idea de red, ¿no? Esa mujer que está al mismo tiempo, multitask, ¿no? Pensando en la comida, pensando en el cuidado, pensando en la salud, pensando en lo que tiene que hacer en el futuro, incluso no solo el cuidado de las personas vivas, también el cuidado de las personas muertas. Generalmente son las mujeres las que después van a cuidar a nuestros muertos, en el sentido de, ya sea desde llevar flores, limpiar, mantener, ¿no? Entonces fíjense hasta qué punto las mujeres se tienen que estar haciendo cargo no solo de los vivos, sino también de nuestros muertos, ¿no? Entonces cada vez el cuidado va a ser un tema fundamental. Incluso lo vemos si lo pensamos a nivel de máquinas. Cuando un robot aparece, uno de los primeros trabajos que se genera es el cuidado del robot. Desde la limpieza del robot, ¿no? Hasta el mantenimiento del robot. Entonces cada vez la cuestión del cuidado va a ser central en distintos aspectos, ¿no? Entonces, algunos dicen que va a ser la economía del futuro, la cuestión del cuidado. Y cuidado también lo podemos pensar en términos de discapacidad o de diversidad funcional. Ahí también lo podemos relacionar con el capitalismo. Alguien dirá que tiene que ver el capitalismo con discapacidad, mucha. Hasta el surgimiento del capitalismo, la discapacidad no era un tema público, no era una categoría política. La idea de discapacidad, la idea de discapacitado físico, la idea de inválido, si se acuerdan hasta hace un par de años, a cómo se le conocía a las personas con discapacidad. Se les decía así vulgarmente inválido. Entonces, ¿inválido qué significa? No válido. ¿No válido para qué? Para el sistema de producción capitalista. De repente vos tenés fábricas donde necesitas personas con 2 brazos que estén atornillando una parte de un auto y aparece una persona que no tiene 2 brazos. Entonces la noción de discapacitado físico aparece en la primera revolución industrial. ¿Cuándo aparece el Asperger? ¿Cuándo aparece el autismo? 1945 en adelante, después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué capitalismo se desarrolla ahí? Capitalismo cognitivo. De repente las dos cosas que más valora el capitalismo es la comunicación, porque aparecen los medios masivos de comunicación, ¿bien? Y la producción de conocimiento. Entonces de repente tenés un chico, una chica, que no se comunica como debiera comunicarse y que no produce conocimiento como debería producirlo. No es casualidad que en fines del 40 aparezca la noción de autismo, como un nuevo discapacitado a nivel mental, en una época donde el capitalismo pasa a ser ahora más cognitivo que físico, ¿no? Entonces, no significa que antes no haya existido la persona autista, probablemente sí, pero no se le habilitó el discurso público para aparecer como una categoría nueva. Entonces vamos viendo que el capitalismo va generando también nuevas identidades, ¿no? Lo mismo, si pensamos en el tema de la homosexualidad sobre todo va a empezar a ser condenada legalmente en algunos lugares, justamente con la aparición del capitalismo, porque de repente vos necesitas obreros para la fábrica y una familia homosexual no produce prole. Proletariado viene de prole, de hijos.
Entonces, aquella persona que no produce hijos para las fábricas o soldados para las guerras, bueno, es una familia improductiva. Entonces, la idea de familia nuclear, mamá, papá, dos hijos, es propia de la primera revolución industrial ligada al capitalismo. ¿Por qué ahora se habla de poliamor? ¿Por qué ahora surgen estas nuevas lógicas sexoafectivas? Tienen que ver con que el capitalismo es diferente ahora. Es un capitalismo más de red, que tiene diferentes núcleos, que por momentos está acá, pero por momentos está allá, se desliza todo el tiempo, cambian los nombres de los más ricos. Entonces, eso hace que las formas con las cuales trabajamos con nuestro cuerpo, las formas con las cuales nos relacionamos, están fuertemente influenciadas por esas nuevas lógicas del capitalismo. Entonces, ese capitalismo no es casualidad que en el primer capitalismo más industrial primase la monogamia, porque necesitabas una familia que produciese hijos, donde ahora lo que necesitas es otra cosa. Entonces, el discurso del poliamor también es funcional, si se quiere, a las nuevas lógicas del capitalismo. ¿Por qué? Porque ya lo diría Marx, estas formas de producción económica condicionan las formas de producción social, la forma de relacionarnos. La forma en la que nos relacionamos no está alejada de la economía. O sea, ¿por qué ahora tenemos una reunión en Zoom? Bien, porque se desarrolló el capitalismo virtual en la época de la pandemia, más allá que cómo se desarrolló la pandemia, si fue conspirada o no, lo que sea. Desarrolló nuevas lógicas económicas que impactan en las formas de relacionarnos. Entonces ahí el desafío está en qué formas generamos nosotros, que no sean siempre respuesta a las nuevas lógicas del capitalismo. Hay una poeta negra estadounidense, Audre Lorde, ella dice, los instrumentos del amo no derribarán la casa del amo. ¿Qué significa? Que no podemos estar siempre reaccionando. Entonces, nos viene algo y bueno, reaccionamos. Bueno, ¿qué cosa estamos generando? Marx mismo diría al revés, los instrumentos del amo sí derriban a la casa del amo. ¿Por qué? El marxismo que dice, la burguesía genera su propia clase contradictoria que la va a derribar, el proletariado. El capitalismo genera medios de comunicación a su favor, ¿bien? Internet surge como un proyecto militar que después le juega en contra, porque ahora lo podemos usar todo, y podemos hacer reuniones, y podemos hacer cosas, y aparecieron movimientos mundiales, como el feminismo, el hipismo, el movimiento verde, el movimiento por la paz, fueron movimientos mundiales gracias a los medios de comunicación. Pero los medios de comunicación se crearon para el capitalismo, no para la gente. Pero se le volvieron en contra. Y ahí el capitalismo readapta los nuevos usos a cosas que necesite y después seguimos reaccionando. La idea es, digamos, no estar siempre como reaccionando, ¿no? Sino también proponer nuevas lógicas, ¿no? Que ahí está un poquito el desafío. Marx diría, el capitalismo sobrevive porque tiene capacidad de readaptarse. Constantemente se readapta, incluso aunque inventemos una aplicación de lo más revolucionaria, o aunque aparezcan artistas que tengan letras subversivas, probablemente el capitalismo las toma y las vuelve productivas, ¿no? Entonces, tiene mucha capacidad en ese sentido. Y hoy la tiene más gracias a los algoritmos. Bien, entonces los algoritmos lo que permiten es que el capitalismo actúe sin necesidad humana, digamos. O sea, siempre detrás del algoritmo hay un humano programando. Pero hoy en día tenés algoritmos, tenés inteligencia artificial que está aprendiendo a programar sola, entonces cada vez más el capitalismo va a poder mantenerse así sin necesidad de un humano manejando datos puntualmente. Cuando pagamos una publicidad, por ejemplo, relacionado con este capitalismo de plataformas, ¿qué estamos pagando? Estamos pagando, por ejemplo, si pagamos una publicidad en Instagram, segmentamos públicos. Ahí hay un autor, García Canclini, que dice, los algoritmos lo que hacen es erosionar lo público. ¿Por qué? Porque de repente todos somos constantemente nichos en publicidades. ¿Qué hacen los algoritmos? Segmentan la población. Bueno, tales edades, de tales géneros, de tales gustos, predicen nuestro comportamiento. Algunos hablan de dictaduras digitales. Cada vez decidimos menos. Nos llega una notificación de Netflix que nos dice, tenés que ver esta película porque te gustó la anterior. Listo, la veo. Entonces cada vez decidimos menos. Y si cada vez decidimos menos, el concepto de democracia empieza a desaparecer. Y aparece esta idea de las dictaduras digitales o de los algoritmos que deciden por nosotros. Y probablemente sí, sea una postura cómoda de decir, bueno,
Está bien, ¿por qué no voy a ver una película que me va a gustar sabiendo que me va a gustar? Ahí el desafío puede ser, por ejemplo, en sorprender el algoritmo. Si yo siempre veo películas de comedia, un día, un viernes, me clavo una película de terror. Entonces de repente el algoritmo dice, che, ¿qué pasó acá? Eh, Esto no era predecible, porque si constantemente nuestro comportamiento es predecible, y obviamente que vamos a ser constantemente manipulados y fácilmente de manipular, si todo es predecible. Entonces le decía, cuando pagamos una publicidad, lo que estamos pagando es probabilidad de resultado. ¿Qué significa esto? Bueno, si uno busca clases de inglés en Google, las primeras publicaciones que aparecen no es porque alguien pagó para que aparezca al principio. Pagó para que a través de una repetición de datos y un cruce de datos aparezca primero eso, ¿bien? Como probabilidad. Entonces, probablemente, a través de los hashtags y demás, uno tenga que utilizar ciertas palabritas para que el algoritmo de Google te posicione primero. Entonces, hoy en día la publicidad no es para la gente, la publicidad es para Google, es para satisfacer a Google. Entonces, estamos produciendo cosas para cosas, ¿bien? No para cada vez estamos desapareciendo más de las decisiones de nuestra vida. Cada vez decidimos más a través de los algoritmos, por ende decidimos menos. Eh, entonces, esas son las nuevas lógicas del capitalismo, donde cada vez participamos menos, consumimos más y participamos menos, ¿no? Alguien levantó la mano ahí. Bueno, ya vamos a ir cerrando. Me voy a poner a llorar, Gustavo. No, hay que ver películas que no nos recomiende Netflix. Profe, Bueno, fue lo que pasó con Cambridge Analytica. Con base en algoritmos, fue más probable que la gente votara por Trump. sí, sí, es lo que están usando ahora hoy en día las derechas, justamente, las nuevas derechas utilizan muy fuertemente todas las tecnologías, las redes, los algoritmos para poder llegar y segmentar a la población. Entonces cada vez estamos más segmentados, se forman burbujas, de repente ves en Instagram a toda gente que piensa igual que vos, y tenés trolls y bots comentando que no son gente que, digamos, no son humanos haciendo comentarios, y de repente entras a una publicación donde hay 700 comentarios negativos sobre algo, y a vos te va a dar cosa poner algo positivo ahí. Y sin embargo, no es gente la que comentó ahí, son todos bots y trolls generando opiniones falsas. Pero eso hace que cada vez participes menos por miedo a ir en contra de la burbuja. Y de repente seguís a personas que piensan igual que vos, lees comentarios que son iguales a los tuyos, y te vas formando estas famosas burbujas, donde cada vez pensás menos. ¿Bien? Evelyn, sigan a gente que no piensa igual que ustedes. Sí, Gustavo, te quería preguntar que vos decías que, bueno, dentro del capitalismo dos cuestiones que prevalecen, o dos áreas o ámbitos, la comunicación y la producción de conocimiento. Y esta es una pregunta que te hago a vos directamente. ¿Vos creés como posible una generación de conocimiento a partir de la comunicación, que en este caso sería de redes sociales, como para contrarrestar esas fake news que constantemente se vienen haciendo? Porque no hay una red social que contraataque esas fake news del gobierno, sino por ahí organismos o personas individuales, todas segmentadas. ¿Crees como viable una herramienta Me- que contraataque eso? No sé si fui y clara con... agrego ahí a lo que dice la compañera, no hay un derecho a réplica tampoco. No hay un derecho a réplica cuando algo no es real. Y yo creo que ahí la clave está en, primero, que hay muchas funciones que las redes sociales están cumpliendo en vez de la educación. O sea, cada vez estamos siendo más educados por las redes sociales que por la escuela, por ejemplo, ¿no? Y ahí lo que tenemos que en realidad rescatar es la capacidad crítica. O sea, no puede ser que porque veamos algo asumamos que es verdad, o nos creamos todo, digamos. Entonces, creo que ahí lo que hay que enseñar es a tener capacidad de jerarquizar la información. Eso es lo que hay que enseñar a las escuelas. Enseñar a darse cuenta cuando algo es falso, de cuando algo no es falso, darse cuenta de qué es lo que importa en Internet, que no todo vale lo mismo, porque para el Internet
todo es igual. O sea, todos son bits, ceros y unos. Tanto lo que diga un premio Nobel, como lo que diga Moria Kazan, lo que sea, un video de YouTube, un Twitter o un artículo académico valen lo mismo en la red, a nivel binario, a nivel de bits. Entonces lo que hay que enseñar ahí es aprender a jerarquizar la información, a no consumirla simplemente porque nos llega sin que la pidamos. Apenas prendemos el celular empiezan a llegar un montón de notificaciones sin que las pidamos. Entonces, por ejemplo, algunos estudios hablan de que por día vemos más de 1.600 anuncios, estamos invadidos de anuncios, y leemos más de 100.000 palabras por día, las vemos pero no las leemos. O sea, constantemente nos llegan cosas así que lo que hay que aprender es a filtrar la información, a jerarquizarla, a decir esto es falso, esto es verdadero, y ese es un problemita sobre todo con la juventud. No es casualidad que ahora Milei, por ejemplo, quiere bajar la edad de votación, aparte de la ley, aparte de la imputabilidad. Entonces, ¿por qué está buscando a ese caudal de jóvenes, ¿no? de 13 a 16 años, que por ahí le siguen en TikTok, ¿no? Entonces, creo que el desafío, ahí hay un gran desafío de parte de la escuela, ¿no? De la escuela ahí como institución, que pueda enseñar cosas y no estar siempre atrás de las redes, ¿no? Bueno, son muchos desafíos. Eh, pero seamos un poquito optimistas, en el sentido de Igual, hay algo al azar. Ya Foucault lo decía, hay cosas al azar que pueden pasar y hace que cambien los cursos de la historia. Sí, Jonah. sí, no, quizás agregar ahí que es un debate muy amplio esto de la responsabilidad penal que puede tener un menor de edad. Eh, Creo que se puede hablar mucho de imputabilidad en los medios, pero la responsabilidad penal dentro de las infancias y las adolescencias es un debate que se va a dar a nivel social muy complejo. Sí, sí, sí. Incluso la responsabilidad penal por usos de inteligencia artificial, ¿no? Hace poco hubo un caso de un chico que hizo fotografías pornográficas con la inteligencia artificial, pero con los rostros de algunas de sus compañeras, y ahí en la justicia había un vacío legal, porque no podía hacer nada, las fotos no eran reales, pero el impacto que tenía la foto era el mismo que si hubiesen sido reales, ¿no? Entonces, inteligencia artificial no se puede hacer cargo, la empresa puede decir, y yo no puedo hacerme cargo de la infinidad de posibilidades que existen cuando alguien usa inteligencia artificial. O sea, el cruce de datos es tan infinito que no puedo ser responsable de lo que la otra persona le pida. Si uno, por ejemplo, le pide al chat GPT cómo robar un banco, te dice, no puedo darte esa información, después te la da, pero te dice ahí Y ahí previamente también agrego, eso. Sí, y ahí también agrego, perdón, ahí también no, agrego lo de la ley Olimpia. Esto de la violencia digital, que muchas veces, creo que lo hablábamos en el encuentro anterior, la diferencia de violencias que existen, que quizás nosotros no tenemos noción, el impacto de la digitalidad a la hora de la violencia. sí, sí, sí. Desde un simple comentario en Instagram, ¿no? Que ahora Instagram te los oculta cuando das un comentario violento. Si esos comentarios se volvieran ley, se volviesen ley, serían, se vería lo grave de ahí. Porque, digamos, el espacio de la red parece ser un espacio donde todo es válido, ¿no? Y donde lo digital pareciera que todo es válido. Se puede hacer todo ahí. Todo lo que no se puede hacer en la vida física se puede hacer en la vida virtual. Y ahí está el problemita. Sí, Sol. Eh, no, que más o menos, o sea, no es que puedes poner cualquier cosa, vos, según Así, qué, obviamente. te reprimen todo el tiempo en Instagram y en Facebook, según qué quiere Facebook o Instagram que vos digas, Bueno, o claro, comer. obviamente. En algún momento le frenaron la cuenta de Twitter a Trump, ¿no? Entonces, siempre hay humanos detrás que toman decisiones en esos algoritmos. El algoritmo es una secuencia de pasos que está programada por un humano. Entonces, el humano es el que dice que cuando alguien escriba cómo robar un banco, dile tal cosa, ¿no? Entonces, ahí el problemita es cómo se forman nuestros programadores,
qué sesgos tienen, ¿no? Entonces, porque si un programador hace una carrera de 5 años, donde lo único que hace es aprender cómo combinar ceros y uno, y no tiene ni idea de cuestiones de raciales, étnicas, de género, de clase social, ahí el problemita es grave, porque el algoritmo es quien nos va a estar gobernando, y está siendo gobernando vamos a estar siendo gobernados por algo que no tiene ni idea de todas estas cuestiones, de todas estas problemáticas, ¿no? Entonces, va a tener mucho peso ahí la cuestión ética, ¿no? Y son decisiones, siempre hay humanos detrás en ese sentido. Profe, Sí, vamos cerrando. ¿Quién quiere comentar? yo una última pregunta. ¿El Internet debería ser considerado un bien común o un servicio común, desde su opinión? Bueno, justamente en esta idea de renta básica universal, algunos piensan, por ejemplo, que el acceso a Internet debería ser una necesidad básica hoy. Entonces, hay necesidades básicas que son biológicas y hay necesidades básicas que son culturales. En alguna época, en la Edad Media, por ejemplo, se pensaba que el acceso a servicios religiosos valía tanto lo mismo como comer. Alimentar el cuerpo y alimentar el alma tenían la misma importancia. Entonces, hoy en día el acceso a Internet, la brecha digital que se llama, eh, en mi opinión, debería ser considerado un servicio básico. Primero porque la cuestión de la comunicación, de la accesibilidad sobre todo, porque mucha información circula a través de Internet. Entonces, si una persona no tiene acceso a información, hoy el problemita es que en realidad tenemos acceso a mucha información, entonces lo que hay que aprender ahí es justamente a jerarquizarla. Eh, es un temita que una persona no tenga acceso a información. Bueno, es complejo. Pero Es además, complejo el tema. además creo, sí, pero además creo que se debería ver hoy como una inversión a largo plazo. Cuando vos tenés adolescentes con Conectar Igualdad, cada uno con su computadora y con una formación digital, me parece que eso es una inversión a largo plazo en educación también. Claro, empezar a dejar de ver algunas cosas como gasto y verlas más como inversión. Puede ser. Sí, sí, sí. Bueno, gente, muchas gracias por haber estado hasta aquí, un domingo. Nos vemos en agosto. Antes, para cerrar, ¿qué temas, por ejemplo, les interesaría trabajar en el próximo encuentro? Pero no das una lista de opciones. Un poco lo que hemos charlado ahora. Algunas Eh, cositas. ¿No tenés la lista esa que hiciste la otra vez? Que elegimos esto. Sí, habían elegido políticas públicas que ya hicimos, Sí. cuestión de ¿Qué más? empleo. Puede ser esto de rentas básicas, servicios básicos, debates sobre el Estado futuro. Me interesa Mm. economía del cuidado, dicen ahí. Muy bien. Economía del cuidado estaría bueno. Economía del cuidado puede ser. Esto que planteaba Sol antes con respecto al tema de la gobernabilidad, bueno, o del esto que proponen ideas, algo como para salir un poco de lo ya lineal teórico que ya vamos conociendo. Obviamente que las Cada uno preguntas, pensando y plantear la próxima algo. Pensar estrategias de escape. Fabricar algún hacha, algo así. Fabricación de hachas. Bien. Bueno, algunos de estos temas entonces. Estado, economía y cuidado, servicio, renta. Baja de imputabilidad. Bueno, podemos hacer una especie de congreso y debatimos. ¿Alguna vez podríamos hacer este tipo, mirar algo, ¿no? De arte, no sé, cinematográfico, no acá, digamos, mirar toda la película y porque no darían los tiempos, pero sí mirarla nosotros y después juntarnos y a ver qué sacamos de eso, de ese material. Puede ser ver una película en vez de leer un texto. Netflix nos invita todo el tiempo a ver algo. Buenísimo. Bueno, vamos a sacar algo de ahí de esos temas.
Nos vemos en agosto. Gracias por participar. Gracias a todos, buenas noches. Gracias. Saludos, chicas. Chau. Buenas noches. Buenas noches, Raúl. Decían los encuentros. Bye. Amén.